nosotros deseamos distinguir una palabra clave, la subrayamos horizontalmente. El subrayado vertical, que viene de arriba hacia abajo, se emplea para destacar varias líneas de un mismo párrafo, ¿no? No hay otra forma. Se coloca al extremo del párrafo a destacar. O sea, el subrayado vertical es específicamente para destacar varias líneas de un mismo párrafo, ¿no? Que es muy diferente al horizontal. El subrayado estructural nos va a permitir destacar las ideas utilizando para ello notas donde las colocamos al margen, respondiendo a interrogantes claves, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres tipos de subrayado. Notas o anotaciones al margen, como estamos viendo ahí en la diapositiva. Esto se realiza después de la prelectura o lectura rápida de un texto. Cuando nosotros hacemos una lectura a vuelo de pájaro, a veces recomiendan los expertos no respetar los signos de puntuación. Lo que interesa es tener una idea general del tema, ¿no? Es lo que recomiendan. Pero acá estas anotaciones devienen de las ideas principales que se van descubriendo en cada párrafo. Para ello se lee párrafo por párrafo con ayuda de un diccionario. O sea, por un lado se hace esa lectura rápida y por otro lado se hacen anotaciones principales que devienen de las ideas principales que se van descubriendo en cada párrafo. Para ello se lee párrafo por párrafo con ayuda de un diccionario si es que la situación lo amerita. Se puede elaborar las notas al margen haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿de qué trata este párrafo? ¿No? Ahí tenemos el ejemplo de una interrogante que nosotros también podríamos hacerla. Otra, ¿qué dice realmente el párrafo? Una buena anotación al margen consiste en sintetizar el párrafo analizado, es decir, reducirlo, ¿no? Y hacerlo, redactarlo con nuestras propias palabras. Estas anotaciones al margen nos ayudan ¿a qué? A realizar el estudio más activo y agradable y comprender mejor el tema para posteriormente realizar el subrayado y el esquema, ¿no? Asimismo, nos permite plantear los subtítulos del tema. Como ustedes están viendo, estas anotaciones al margen, están escuchando, están leyendo, ¿no? Nos ayudan mucho. Si no tenemos el hábito, podemos irlo haciendo poco a poco. Lo importante es manejar todos los recursos que nos puedan abreviar el tiempo y nos permitan codificar mejor la información. En una competencia como la que están ustedes, es necesario valerse de todas estas estrategias. El resumen, ¿no? ¿Cuántas veces cuando han estado en el colegio les han dicho hagan el resumen de tal y tal cosa y se ha hecho complicado? Y a veces el estudiante no lo hace y recurre al Internet. Y en el Internet hay muchas cosas que están resumidas. Y como la gran mayoría de estudiantes manejan la tecnología, más que los mismos profesores, se las ingenian, ¿no? Entonces, por salir del apuro. Pero cuando ya estamos en una competencia, tenemos que hacerlo, tomar las cosas con mucha seriedad, porque nuestro propósito es aterrizar en lo que nosotros queremos. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, hacer un resumen era pues muy complicado. En primer lugar, no nos enseñaban
las técnicas, cómo hacerlo, ¿no? Ni idea. Pero ahí así está. El resumen es una de las técnicas más utilizada por los estudiantes, pues orienta el sentido y comprensión del texto que estamos analizando. Un buen resumen no debe de exceder más del 30% de la extensión del texto original. Entonces, tiene que reducirse, ¿no? Y debe reflejar las ideas más importantes expresadas en forma personal con las propias palabras. Es decir, que cuando nosotros este, redactamos el resumen, tenemos que hacerlo con un lenguaje propio, ¿no? No vamos a copiar las palabras que están en el texto, sino que nosotros tenemos que utilizar nuestro propio lenguaje y esto refleja que hemos comprendido lo que estamos leyendo o lo que estamos resumiendo. ¿Qué condiciones debe reunir un resumen? Solo se debe incluir lo más importante, nada más. Hay que dejar de lado explicaciones secundarias y los ejemplos, ¿no? Eso no se toma en cuenta. Al redactar debemos de evitar la forma textual, es decir, copiar tal como está en el texto. Y debemos, como había dicho anteriormente, hacer una redacción muy personal, con nuestras propias palabras. Y por último, se deben respetar las ideas del autor, porque si nosotros las cambiamos, prácticamente damos un giro equivocado en el tema que estamos, o al tema que lo estamos resumiendo. Y aquí tienen otro recurso más llamado resumen. Recuerden que no debe de exceder a más del 30% de extensión del texto original, que se debe redactar con un lenguaje propio, ¿no? Solo debe de incluir lo importante. Nuevamente, la redacción tiene que ser en forma personal y se tienen que respetar las ideas del autor. La síntesis, tienes que sintetizar, ¿no? O sea, hacerlo pequeñito. Tiene por finalidad exponer brevemente las ideas fundamentales de un texto, pero con palabras propias de quien la realiza. Lo sintetizo, pero tengo que hacerlo con mis propias palabras. Y esto exige pues la transformación de lo leído en frases comprendidas y asimiladas, poniendo en juego nuestro pensamiento reflexivo. Lo hacemos trabajar a nuestro lóbulo frontal, ¿no? Y cuando elaboramos la síntesis, tenemos también que hacerlo en un lenguaje muy propio, muy particular de cada uno de nosotros. La síntesis nos permite estructurar y ordenar la información, y esto nos va a facilitar la comprensión y la retención de lo analizado. Y para poder realizar bien esta técnica es necesario primeramente realizar una lectura completa del texto. Si no, no vamos a poder hacer la síntesis. Una vez que hemos dado una lectura completa del texto, hacemos una segunda lectura más comprensiva en la que se van a subrayar las ideas centrales o principales que permitan analizar el texto. Una vez que tenemos esto, o sea, las ideas subrayadas, ordenamos las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja, suponiendo un orden allí donde a veces no lo hay. Y por último viene la interpretación del texto, integrando sus partes. Y ahí tenemos lo que es
la síntesis, ¿no? La reducción de, del texto, ¿no? Y aquí hay una transformación de lo que hemos leído en frases comprendidas y asimiladas, ¿no? Y cuando se haga la redacción tiene que hacerse en un lenguaje propio. Para estos hay que dar dos lecturas, una lectura completa del texto, una segunda que es más reflexiva, una lectura más comprensiva, en las que vamos a subrayar las ideas centrales. Y por último, dentro de la balota correspondiente al aprendizaje, está la técnica de Pomodoro. Esta técnica, como muchos de ustedes seguramente ya la conocen, estuvo de moda en muchos colegios, tiene que ver con la administración de nuestro tiempo. Para ello, elegimos la tarea que vamos a hacer, ¿no? Y nos fijamos un tiempo de 25 minutos para hacer nuestro trabajo. Para eso ponemos nuestro cronograma que nos va a avisar los 25 minutos. Trabajamos 25 minutos y descansamos 5. Por cada 25 minutos hay 5 minutos de pausa o de descanso. Cuando hemos completado 4 espacios de 25 minutos, nos damos un descanso de 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces, en eso consiste esta técnica de llamada Pomodoro, ¿no? En italiano, Pomodoro significa, traducido al castellano, significa tomate. Como dice, es un método para la administración del tiempo desarrollado por Francesco Cirillo a fines del año 1980. La técnica usa un reloj para dividir el tiempo dedicado a un trabajo en intervalos de 25 minutos, llamados pomodoros o tomates, separados por pausas. En eso consiste la técnica de Pomodoro. Acá se los he resumido todo lo que está más adelante, ¿no? O sea, divide un día en tareas que quieres realizar, ordena esta lista por prioridades, ¿no? Y prácticamente aquí terminamos con, valga la redundancia, con la balota correspondiente a aprendizaje. Cuando nosotros queremos modificar algunos hábitos de estudios, mejorarlos, los tenemos que hacer de a poco, de a pocos, ¿no? Lo importante es comenzar a hacerlos y que se conviertan en hábitos propios de nosotros, y esto nos va a permitir, pues, asimilar el conocimiento, aburrirnos menos y sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Alguna pregunta referente a lo tratado? Si no, pasaríamos a desarrollar la práctica correspondiente. ¿Qué dicen? No hay opiniones. Todo bien, profesor. Gracias. Muchas gracias, Luz. Y nos vamos a desarrollar la práctica correspondiente, y ahí tienen la pregunta 21. ¿A qué teoría se refiere este concepto? Espero la participación, la interacción de todos, ¿no? Estamos casi ya en
Estamos en la última hora, ya sé que están cansados, pero démosles un giro, participemos, alegrémonos, para que el tiempo también se haga más breve. Ya falta poquito. Correcto, mi amigo César Elías. Gol. Luz, Arianita. Le pasa el gol a Yameli, Yameli a Anita. Ah, vale. Vale, le pasa el gol a Gerald. Gerald le pasa el gol a quién. Y bien, entonces son 55 participantes. ¿Por qué no también la A, no? Porque la A, a ver, vamos, ¿a qué teoría se refiere? Se está refiriendo al aprendizaje significativo. ¿Cuándo es significativo el aprendizaje? Cuando nosotros tenemos saberes previos, traemos información, ¿no? Nos están explicando y nosotros participamos. ¿Esto qué quiere decir? Que el nuevo aprendizaje se va a cimentar sobre el nuevo aprendizaje sobre los saberes previos, ¿no? La significatividad quiere decir que hay una participación activa del estudiante. ¿Por qué? Porque tiene saberes previos. La teoría de Piaget es completamente diferente, ¿no? Piaget, ¿qué dice del aprendizaje? ¿No? Que el profesor es el actor principal, perdón, el profesor es el facilitador y es el alumno quien va construyendo el aprendizaje. No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Son dos cosas diferentes. Y tenemos la pregunta 22. Correcto, Eduardito. Gracias, más bien. Tenemos la pregunta 22, ¿no? ¿Dónde hay alternativas? Por ahí estás, Arianita. Por ahí estás queriendo meter el gol. Ya lo estás intentando. Correcto, Ariana. Gol. Gol, Gerald. Por ahí aparece Yameli. Vale. César Elías. Anita. Fío. Correcto. Estamos en la pregunta 23, ¿no? Señala la alternativa incorrecta. El aprendizaje de Lucía perdón, es el resultado de socialización con sus compañeros, ¿no? La alternativa incorrecta es la que en el ejemplo no se habla de una influencia de sus compañeros para generar el aprendizaje. Sí, dime, Carla. Carla, entonces, por lo tanto, la alternativa de respuesta o la respuesta correcta es la que han señalado, corresponde a la alternativa D. Y nos vamos a la pregunta 24, ¿no? Involucrar a los padres para que las visiten con ellos, aunque sea por fuera. Está hablando de los tres criterios que tenemos, que hemos revisado, de los criterios del aprendizaje, ¿no? Correcto, Arianita. ¡Gol! Luz no se queda atrás, ahí está César Elías, correcto, gracias por la ayuda a memoria. Correcto, Gerald.
Yameli, Mayra, participen, participen, interactúen. Y bien, entonces no puede ser la alternativa A, ¿no? No puede ser la B, la C es la D. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Tenemos que involucrarnos en la actividad para poder aprender. Es importante que uno construya el conocimiento a través de la realización de actividades. Por lo tanto, el criterio de aprendizaje aquí corresponde al aprendizaje que ocurre por medio de la experiencia. Un ejemplo típico, el aprendizaje que están haciendo ustedes de las diferentes, del contenido de las diferentes asignaturas. Y nos vamos a la pregunta 25. ¿Qué teoría cognitiva de aprendizaje está aplicando el profesor en este caso? ¿Será la alternativa A, B, C, D o E? Gol, Yameli. Correcto. Gerald. Correcto, vale. Por ahí aparece a Fernanda, Fer, Luz. Correcta tu respuesta. Entonces, en este caso, no es el aprendizaje significativo, tampoco la teoría de Piaget, no es el sociocultural, corresponde al aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad, ¿no? La finalidad es que el alumno llegue a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Y nos vamos a la pregunta 26. Indique los criterios de aprendizaje, ¿se acuerdan? Son 3. Pero, ¿qué dice la pregunta? Indique los criterios de aprendizaje, ¿no? Será la alternativa A, B, C, D, E. Esto está casi al inicio, ¿no? Cuando hemos hablado del concepto, ahí luego, correcto, vale, Gul, vale, Luz, César, Yameli, Fer, correcta la respuesta, corresponde a la alternativa A. El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. Perdura a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia, ¿no? Esos son los criterios. Y tenemos la pregunta 27. ¿Qué tipo de estrategia de aprendizaje estaría valorando, no? Estamos en la pregunta 27. Hemos visto 5 tipos de estrategias. Se da la de organización, de ensayo, elaboración, de apoyo o de comprensión.
Gol, Eduardo. Gol. Por ahí aparece Vale. César Elías. Gol, Arianita. Yameli Fío. Golazo. Muy bien. Entonces, corresponde, no tiene nada que ver con las estrategias de organización, de apoyo, tampoco las de ensayo, ni las de comprensión. Corresponde a las estrategias de elaboración que tratan de integrar los materiales relacionando la nueva información con ya la almacenada. Se basa en crear relaciones entre lo nuevo y lo familiar, ¿no? Indirectamente entre los saberes previos y los nuevos conocimientos. Y ahí tenemos la pregunta 28. ¿A qué criterio del aprendizaje corresponde? Correcto, Arianita. Gol. Correcto. Vale. Yameli, Fran Eduardo, Luz, César Elías. Correcto, hijo. Y bien, como ustedes lo han indicado, lo han señalado, corresponde a la alternativa A, ¿no? El aprendizaje es un cambio en la conducta. Les había dicho de no saber a saber, ¿no? De no saber nadar y luego aprendo y hay un cambio en mi conducta. El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. Se aprende cuando se adquiere la capacidad de hacer algo de manera diferente. Y tenemos la pregunta 29. ¿A qué se hace mención en el texto citado? Gol, Jesse, Ariana, César Elías, golazo, hijo. ¿Quién más? ¿Quién es más? Y viene Luz, Anita, correcto, Vale, Pío, ¿no? Entonces, no es la alternativa A, correcto, Fran Eduardo, ¿no? Entonces, no son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, tampoco es la alternativa B, ni la C, ni la E, ¿no? Corresponde a la D. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. En el comportamiento asumido por Adriana, está haciendo uso solo de uno de estos rasgos, siendo el tipo cognitivo. Y nos vamos a la pregunta 30. ¿A qué estilo de aprendizaje se refiere el siguiente enunciado? Gol, mi querida Yameli, César Elías, Arianita, le pase el gol a Fío. Fío de taquito se la pasa a quién? A Luz, Luz a Vale. Vale le pasa el gol a quién? A sus 45 compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, corresponde, no es a qué estilo de aprendizaje se refiere el siguiente enunciado, no es al asimilador, tampoco al integrador, ni al reflexivo, ni al teórico. Corresponde al estilo acomodador o pragmático, ¿no? Muestra habilidades experimentales, se fían en la intuición y actúan de una manera irreflexiva. Y tenemos la pregunta 31. ¿Qué estilo de aprendizaje está utilizando Juan? ¿O qué estrategia? A ver quién hace el gol.
¿Quién hace el gol? A ver, ¿quién hace el gol? César Elías. Gol, Patrick. Gol, Fío. No, perdón, perdón, perdón. A ver, estamos en la 31, ¿no? A ver, estamos en la 32, ¿no? Correcta, correcta tu respuesta. Correcta. Gol, Ariana. Gol, 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 gol. Ahí. ¿Qué estrategia de aprendizaje se estaría utilizando? ¿No? Se está utilizando la estrategia de elaboración. Se trata de integrar los materiales relacionando la nueva información con la ya almacenada. Se basa en crear relaciones entre lo nuevo y lo familiar, ¿no? Y nos vamos a la pregunta 33. ¿Qué técnica utiliza esta mamá? Correcto, Brigitte. A ver, ¿qué técnica está utilizando la mamá? Correcto, Ale. César Luz. Ariana. Falta César Elías, ¿no? A ver, ¿quién es más? Entonces, no corresponde a las técnicas de apoyo, tampoco a las de organización, ¿no? Corresponde a la técnica del pomodoro. Es una forma de administrar el tiempo de trabajo, planificar y ejecutar tareas para ser más productivo en el aprendizaje. Y tenemos la pregunta 34. Cuando hemos hablado del subrayado, gol, Pamelita. César Elías, correcto. Gol, César Elías. Ana, gol, Luz. Vale. Entonces, no es la síntesis, tampoco el ensayo, no es un mapa conceptual, no es la memoria de trabajo, corresponde a la alternativa que ustedes han alcanzado, que es la E, notas al margen, ¿no? Consiste en sintetizar el párrafo analizado. Y ahí tenemos la pregunta 35, ¿no? ¿Cuál de las alternativas no corresponde? Correcto. Gol Ariana, César Elías, Jessica, Vale, Brigitte, Luz, ¿no? Entonces, correcto, Fran Eduardo, correcto, gol, Fran Eduardo. Entonces, la que no corresponde es la alternativa D, el aprendizaje no está vinculado con la motivación
Ustedes que saben que sin motivación no hay acción. El aprendizaje se produce de la mejor manera cuando estamos motivados y tenemos ganas de aprender. Y ahí tenemos la pregunta 36. Hemos hablado de las condiciones, ¿no? Gul, Pamelita, Ariana, Luz, para hacer el gol a César Elías, ahí viene Eduardo, Ana, Ale, Fernanda, ¿no? Entonces, ahí estás, Gerald, Valeria, Fío, Núñez Alemán. Entonces están dentro de las condiciones, no son ambientales, mentales, afectivas, biológicas, son las físicas, que se refiere a la buena salud, a la alimentación sana, al deporte y al descanso, ¿no? Y nos vamos a la pregunta 37. Así, bravo, muy bien, la 37. La 37. Correcto, correcto, César Elías. Jessica, los que han antecedido. Correcta la pregunta, la respuesta, ¿no? Ahí está, dale. Fran Eduardo, correcto. ¿No? Entonces corresponde, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. ¿A qué criterio del aprendizaje corresponde? A ese, ¿no? Que perdura a lo largo del tiempo. Y tenemos la pregunta 38. La pregunta 38, ¿no? ¿A qué tipo de aprendizaje, a qué teoría del aprendizaje corresponde? Cuando hemos dicho que se vuelve interesante, ¿no? Hay mucha partida. A ver, Brigitte, por ahí estás. Gol, César Elías. Yameli. Ariana. ¿No? Entonces, vale, correcta. Correcta la respuesta. Corresponde a la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Y ya estamos en el límite de tiempo. ¿Quién menciona las zonas de desarrollo próximo? Ya saben que es Vygotsky. Y la pregunta 40, su alternativa de respuesta es la E. Y bien, amigas y amigos, con esto hemos concluido y con ustedes tengo nuevamente clases, el 301B, el día viernes. Entonces, Sí, profesor. hasta pronto, hasta luego, Jonathan. Profesor, disculpe, ¿a dónde se le voy a enviar las personas que se han inscrito? A mi correo nomás, Jonathan, por favor. Ya, profesor. Gracias. Gracias. Les he pedido sus correos nada más para que